Bueno, pues en este caso os dejo aquí unos ejercicios para derivar de funciones de trigonometría, trigonométricas. En este caso, seno, coseno y tangente. De estos tres casos, todas ellas pertenecen a uno de esos tres tipos. Bueno, pues simplemente identificando con la fórmula deberíais ser capaces de hacerlas hasta el final. Tened mucho cuidado con los paréntesis, especialmente en las funciones trigonométricas, porque no es lo mismo el seno de algo multiplicado por otra cosa que el seno de algo por algo por algo, ¿vale? Entonces cuidado con eso. Y poco más, hacemos lo de siempre. Podéis parar el vídeo, intentar hacerlo y después, como lo vamos a resolver todo, pues miráis a ver cómo está hecho, si están bien, si en caso de que hayáis cometido algún error, algún despiste, cuál ha sido, si nos hemos comido algo, etcétera, ¿vale? Vamos a ver ahora las derivadas de las trigonométricas, de las simples, de las básicas, que son realmente las que suelen salir y las importantes, ¿no? Que serían la derivada del seno, del coseno y de la tangente. Obviamente también se podrá derivar las inversas de secante, cosecante, cotangente, etcétera, ¿no? Pero realmente salen mucho menos que estas, son menos habituales y además se pueden poner siempre en función de cualquiera de ellas, con lo cual yo considero que sabiendo estas sabéis hacer cualquiera de las otras. La derivada en sí es bastante sencilla, simplemente la derivada del seno de una función es el coseno de esa función, siempre, es decir, voy a poner siempre la misma expresión, lo vais a ver ahora. Eso sí, luego tendré que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de ese coseno, o sea, es decir, de esta función. El coseno es parecido, la derivada del coseno es el menos seno, tened en cuenta que siempre es con menos delante, y también después la función que me quede aquí tengo que derivarla. Y la tangente es una función un poco especial porque tiene dos derivadas. A ver, las funciones trigonométricas en general pueden tener más de una expresión de derivadas, todas ellas. En realidad, cualquier derivada que me pongan que tenga senos, cosenos, tangentes mezclados, se podría derivar normalmente de más de una forma, incluso nos pueden salir expresiones diferentes y estar bien, pueden ser diferentes y estando bien todas, entonces, la derivada de la tangente os decía que se puede hacer en principio de dos maneras, así las más importantes, que serían, si tengo tangente de una función, puedo derivar directamente como 1 más la tangente al cuadrado de la misma función y todo ello multiplicado por f', por la derivada de esta función. O también se puede hacer como una fracción, un cociente, abajo pondríamos el coseno al cuadrado de la misma función de f de x y en el numerador la derivada de f de x, o sea, f'. Vamos a ver unos ejemplos. Mirad, por ejemplo, seno de x cuadrado menos 1. Bueno, pues como la función aquí la voy a considerar esta f, hemos dicho que la derivada del seno es el coseno. Entonces sería coseno de x cuadrado menos 1, de lo mismo. Y ahora hay que multiplicar todo ello. Cuidado con estos corchetes porque no puedo expresarlo, o sea, si este corchete no lo tuviera puesto, estaría mal expresado, porque estaría poniendo que la derivada es el coseno de todo esto y es mentira. Es decir, imaginad que esto que tengo aquí dentro, esta f, fuera un ángulo, por ejemplo, fueran 40 grados o 30 grados o lo que fuera. Entonces yo haría el coseno de ese ángulo y el resultado lo multiplicaría por 2x. En cambio, si no pongo el corchete, lo que estoy indicando es que yo haría el coseno de, entonces aquí tendría esto por 2x, me saldría un ángulo y el resultado sería el coseno de todo ese ángulo, que no es cierto. Con lo cual, ojo con los corchetes aquí que son importantes. Entonces, bueno, os decía, aquí tengo la f y aquí la f', que evidentemente la derivada de x cuadrado menos 1, pues es 2x porque la de menos 1 es 0. Coseno de 1 más la raíz cuadrada de x. Pues como veis, seguimos el mismo patrón, menos seno de la misma función de f, y ahora multiplico a todo ello por la derivada de esta, que sería la derivada de 1, que es 0, y la derivada de una raíz cuadrada, que ya sabemos que sería 2 veces la misma raíz, que sería 2 veces la misma raíz, y arriba la derivada de lo de dentro, es decir, la derivada de x, pues que es 1, con lo cual ya estaría hecha también. Luego tengo aquí, por ejemplo, seno del logaritmo neperiano de x.
Entonces yo hago lo mismo. Para mí lo que hay aquí dentro, todo eso en el paréntesis, haya lo que haya es f. Entonces la derivada del seno es el coseno de lo mismo. Entonces yo pongo esto exactamente igual aquí. Y ahora todo ello, eso sí, lo multiplico por la derivada de f, que ¿cuál es la derivada de un logaritmo neperiano de x? Pues es 1 partido por x. Fijaros que lo tenemos aquí, logaritmo neperiano de x, si esta f de x fuera una x, pues aquí me quedaría x y arriba 1 que sería su derivada, con lo cual ya estaría hecha también. Coseno de e elevado a x menos 3. Ojo, insisto, pongo la derivada del coseno menos seno de la misma función, con lo cual si esto sea la x menos 3, esto es lo mismo. Y ahora todo ello también multiplicado por, ¿quién es la derivada de e a la x menos 3? Pues la de menos 3 es 0 y la derivada de e a la x es ella misma, e a la x, con lo cual multiplico aquí y ya la tengo también. Aquí ya empezamos con tangentes. Tangente de 2 elevado a x. Entonces, esta por ejemplo, la puedo hacer de cualquiera de las dos maneras que habíamos dicho, la voy a hacer por la primera y me quedaría 1 más tangente cuadrado de la misma función. Fijaros que aquí, si en el paréntesis tengo 2 a la x, aquí dejo 2 a la x, simplemente pongo 1 más tangente cuadrado de lo que tenía. Y eso sí, todo ello ahora tiene que estar multiplicado por la derivada de 2 elevado a x. ¿Cuál era la derivada de 2 elevado a x, que es una exponencial? Recordad que era 2 elevado a x por la derivada de x, que en este caso sería 1, por el logaritmo neperiano de la base, que era 2, que es lo que hemos puesto aquí, os dais cuenta, ¿no? Sería la derivada de 2 a la x es ella misma, 2 a la x, por la derivada de x, que sería 1, que no lo ponemos, y por el logaritmo neperiano de la base de la exponencial, que es el 2, y ya está. Bueno, otra tangente, de 2 menos x cubo. Pues lo mismo. Ahora voy a hacerla de la otra manera. Vamos a aplicar la segunda fórmula. Entonces, sería, abajo tengo que poner el coseno cuadrado de la misma función. Mi función aquí vamos a considerar que es 2 menos x cubo, pues es el coseno cuadrado de 2 menos x cubo. Y arriba, fijaros que tengo que poner la derivada de esta f. Pero la derivada del 2 es 0 y la derivada de menos x cubo sería una potencial, paso el 3 delante y me quedaría menos 3x cuadrado. Y también estaría hecha. Así que estaría ya completamente hecho este tramo. Vamos a ver estas. Vamos a irlo complicando un pelín solo. Fijaros, seno de 4 partido por x. Entonces, la derivada del seno, el coseno, como siempre, de la misma función. Y ahora tengo que multiplicar todo ello por la derivada de f. Es decir, ¿cuál es la derivada de 4 partido por x? Pues la derivada de 4 partido por x la podéis hacer, es como si hiciéramos 4 por x elevado a menos 1 si queréis. También se puede hacer como 4 por la derivada de 1 partido por x. Es decir, puedo considerar el 4 como si fuera una constante que la puedo sacar fuera y me quedaría 4 por 1 partido por x. Si derivo 1 partido por x, su derivada quedaría multiplicada por el 4. Es decir, que me va a quedar menos 4 partido por x cuadrado, que sería f'. Esto lo podéis comprobar si queréis. Luego tengo aquí, fijaros, el coseno de x cuadrado más 1 y a su vez esto al cubo. Ojo, no confundáis que el coseno no está elevado a nada, ni al cuadrado, ni al cubo, ni a nada. Es decir, lo que está elevado al cubo es lo de dentro, no el coseno. Fijaros, pues tengo la derivada del coseno, como siempre, el menos seno de lo mismo. Es decir, esta función x cuadrado más 1 al cubo vuelve a ponerse aquí. Y ahora, cuidado, eso sí, todo ello multiplicado por la derivada de f. Entonces, como esto es una potencial a su vez, es decir, tened en cuenta que la derivada de x cuadrado más 1 al cubo sería el 3 pasaría adelante, quedaría multiplicado por x cuadrado más 1 elevado a un número menos, ¿vale? Que aquí se me ha comido, esto es un 2, ¿vale? Y multiplicado después por 2x. Fijaros que estamos haciendo esta, ¿vale? Es n pasa adelante, me queda f de x elevado a menos 1 y por f', ¿vale? Con lo cual me quedaría así. Bueno, yo os lo pongo así como funciones. G, digamos, sería x cuadrado más 1 dentro del paréntesis, y G' sería la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. No sé si se entiende así, a mí me parece que es un poco más claro. Vamos a hacer esta. Tangente de seno cuadrado de 3x cubo. Entonces, voy a hacerla por la primera de las tangentes, ¿vale? Entonces pondríamos 1 más tangente cuadrado de lo mismo, de todo esto.
Y ahora fijaros, ¿quién es la derivada del seno cuadrado de 3x cubo? Si recordáis, aquí os dije que cuando tengamos una función seno, coseno, logaritmos incluso, etcétera, que está elevada al cuadrado o al cubo, ojo porque es una potencial, es decir, este seno de 3x cubo, todo ello, incluido el seno, está elevado al cuadrado. Es una potencial, con lo cual el 2, que es del cuadrado, lo paso delante, si os dais cuenta, ¿vale? Me quedaría este 2 delante por la misma función, seno de 3x cubo, y ahora hay que derivar lo de dentro. Ojo, no sé si os dais cuenta, ¿vale? Entonces, la derivada del seno de 3x cubo es el coseno de 3x cubo. Pero la derivada del seno de 3x cubo es el coseno de 3x cubo y luego hay que derivar otra vez el 3x cubo. Con lo cual, la derivada de 3x cubo sería 3 por 3, 9x cuadrado. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué hago? F con f', esto sería toda la f', pero dentro de f', evidentemente, la derivada del seno es el coseno. Y luego, a su vez, la derivada de esta es esta otra. Por eso pues, os he puesto aquí g y g', y aquí h y h'. Un poco para que no os perdáis e identifiquéis. Y por último, vamos a hacer esta, seno de la tangente del logaritmo neperiano de x. Entonces, hacemos lo mismo. Para mí todo esto es la función, es decir, la derivada del seno es el coseno. Pues pongo coseno de lo mismo, de la tangente del logaritmo neperiano. Y ahora es cuando empiezo a derivar todo esta f. Pero claro, la derivada de la tangente es, como hemos visto, 1 más tangente cuadrado de lo mismo, ¿vale? Entonces yo pongo 1 más tangente cuadrado de lo mismo. Pero a su vez hay que multiplicar después por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido por x. Con lo cual me quedaría todo esto. Entonces, como veis, esto realmente es un ejercicio. Bueno, son ejercicios o, bueno, llamémoslo derivadas sencillas, inmediatas. Luego las iremos complicando, pero es importante que hagáis unas cuantas de estas de cada tipo para empezar. Hay que hacer muchas derivadas y no os equivoquéis en nada. Mucho ojo, ya cuando se van formando productos de factores, de paréntesis, cuidado dónde pongo un paréntesis, dónde pongo el otro, etcétera, etcétera. Que en este caso, sobre todo en las trigonométricas, es importante, así que mucho ojo.